Hola, ¿qué tal? Soy José Villacrés, ilustrador vectorial independiente y actualmente creador de marcas dentro de Nocturno Studio. He trabajado proyectos para USIL, Cartoon Network y Gigabyte Latam, entre otros proyectos locales e internacionales. En este primer video lo que les quiero mostrar son las nociones básicas para introducirse a la ilustración vectorial. Recuerden que si practicamos esto constantemente, el nivel puede subir muchísimo más. Todo al final depende de cuánto nos queramos retar nosotros mismos. Lo separaremos en 4 subtemas. Empezaremos con el armado de moodboards, seguiremos con el flujo de trabajo en capas, el tercero será el dominio del trazo o la línea y le daremos fin entrando al manejo de color. Primero empezaremos viendo el armado del moodboard, para que este mismo nos enriquezca y nos dé información mucho más detallada y asimismo evitemos caer en resultados muy generales. Hola, ¿qué tal chicos? Entonces, para comenzar nuestro proceso de creación de una ilustración, empecemos por el pilar de todo y de hecho una de las partes más importantes, que son los moodboards. Esta herramienta facilita la creación y nos da una idea antes de comenzar de cómo podemos definir la expresión, las poses o características totalmente únicas que queremos darle a nuestro personaje o a nuestra ilustración. Lo que voy a hacer ahora es contarles un poco de cómo yo las trabajo en mis procesos y lo aplico en mis trabajos comerciales y también ciertas recomendaciones para que sea de ayuda para ustedes. Entonces, comenzando, lo que yo suelo hacer es separar en 3 partes cómo yo voy a trabajar mi ilustración. Trabajar en 3 contextos distintos, haciendo una recopilación de información que me ayude a acercarme a lo que quiero. Esto hará de que tengamos un moodboard más enriquecido, que nos dé más información detallada y no terminemos teniendo un documento en el cual sea un recopilatorio de 30 imágenes, pero la información sea demasiado abierta o muy general. Así lograremos hacer un proceso mucho más fluido, mucho más rápido, y esto a nivel comercial y a nivel personal es algo que se valora bastante. Entonces, comenzando, lo que yo hago es definir la forma y cuerpo de la ilustración que yo voy a usar. En este caso, el tipo de geometría, que va a ser muy concurrente o que puede estar 100% presente en toda la ilustración. En mi caso va a ser la geometría circular. Es la que va a estar presente en todo momento y me ayuda a pensar en cómo yo voy a enriquecerla. Lo que hacemos también es definir el carácter o la personalidad, en este caso del personaje que yo estoy tratando de crear, debido a que no es una ilustración en sí en esta ocasión, sino es un personaje. Entonces lo que yo hago es definir referencias que me ayuden a darme una idea de cómo me gustaría presentar a mi personaje, cuál es el carácter que me gustaría que tenga, cuál es la esencia que me gustaría que evoque. Eso también es muy importante. Una vez teniendo la forma y el cuerpo, una vez también definiendo la personalidad y el carácter, pasemos por la última etapa, que es de hecho algo muy importante: la composición. La composición hace que podamos definir en el proceso base de todo los elementos de ambiente que pueden ayudar a enriquecer nuestra ilustración. Recordemos de que no solo se trata de presentar el personaje en un fondo de color entero. Tenemos que buscar elementos, objetos o formas que puedan ayudar a aportarle valor, a aportarle significado o simplemente enriquezcan mejor la escena. Entonces, en mi caso, debido a que estoy usando una geometría circular y mi personaje va a ir inspirado o basado en la Tierra, trato de juntar referencias que apunten a cosas que complementen perfectamente a la Tierra. En este caso, elementos de la naturaleza, elementos del espacio o simplemente pues animales que sean parte de la naturaleza. En base a eso es como yo puedo armar un recopilatorio y darme una proyección o una idea base de lo que claramente quiero para mi personaje. Este es el proceso 1 y es como yo les recomiendo trabajarlo, porque ayudará a que se acerquen de manera inicial y de manera muy rápida a lo que quieren llegar, haciendo de que su moodboard les dé una información bastante clara, concisa y precisa de lo que quieren acercarse. Lo que aprenderemos ahora será el flujo de trabajo en capas. Lo que aprenderemos aquí será en cómo mantener un orden de inicio a fin. Hola chicos, ¿qué tal? Entonces, continuando el proceso del desarrollo de una ilustración vectorial, lo que vamos a ver ahora es de manera resumida y bien rápida cómo es el proceso y el flujo adecuado
en el programa Adobe Illustrator para trabajar una ilustración. Lo que estoy haciendo ahora mismo y lo que están viendo en pantalla es el panel de Adobe Illustrator, que es el programa que estaremos usando ahora mismo. Y otro detalle importante es que yo estoy trabajando con los aspectos esenciales clásicos. Esto ustedes lo pueden encontrar en el apartado de ventana, espacio de trabajo, y simplemente marcar la opción de aspectos esenciales clásicos. La razón del por qué estoy haciendo esto es para que todos estemos en sintonía y estemos trabajando bajo la misma interfaz, y los puntos de acceso a distintas aplicaciones o efectos que vamos a ver ahora no se encuentren en accesos diferentes. Entonces, entendiendo esto, les voy a explicar de manera breve cómo deberíamos dividir normalmente nuestras capas en el proceso de desarrollo de una ilustración. Vamos a empezar por la opción de Line Art. Lo que hace esta opción, pues básicamente es separar todo nuestro trazo general de el color, de las sombras, de las luces y de otros efectos que podamos estar aplicando. Es muy importante que siempre tengan el trazo vectorial totalmente separado y no esté mezclado con nada, porque ahora les mostraré una consecuencia que puede pasar si no trabajan el trazo separado y lo mezclan con las otras capas que vamos a ver ahora. En segunda posición trabajamos el color base. El color base es básicamente el entintado general de toda nuestra ilustración. Es el color en primer plano, donde no está afectado por las luces ni las sombras, y es el que nos ayuda a empezar a pintar nuestra ilustración como tal, ¿no? Y nos da una idea o un panorama mejor de qué colores pueden contrastar mejor con los otros. Como tercer lugar tenemos la capa de sombras. La capa de sombras, como ya deben saber algunos, simplemente es la dirección en donde está golpeando la luz y los planos donde nos está generando sombras. Es importante en una ilustración para que marque bastante detalle y nos ayude a tener una mejor presentación en cuestión de calidad. Como cuarta capa tenemos la luz. La luz es algo muy importante porque básicamente, como estábamos mencionando ahora, tenemos sombra, pero por consecuencia siempre vamos a tener un golpe de luz. Así que es importante también tener en cuenta de que en toda ilustración debe haber un efecto de sombra y luz. Como quinta capa, y es muy importante también, deberíamos tener una capa la cual yo denomino superposiciones. Déjenme contarles un poco rápido de cómo va esto. Las superposiciones son los elementos que se encuentran por encima de todo. Las superposiciones son formas que no queremos que se vean afectadas por cambios que vamos a hacer después y simplemente van a estar por encima de todo, ya sea por ejemplo fuego, luces o diferentes elementos del ambiente. Entonces esos, como no queremos que se alteren por ningún motivo, los trabajamos en una capa denominada superposiciones, y estas van a estar por encima del line art. En la ilustración que están viendo en pantalla, mi capa de superposiciones se encuentra básicamente en la boca. Es la expresión que yo le estoy dando a mi personaje, y como esta este gesto está por encima de todo, y debido a que si lo pongo por debajo no se va a poder observar, es por eso es que en este caso estoy usando una capa de superposición. Ahora chicos, entendiendo todo esto, quiero mostrarles el por qué es importante que tengamos todo esto separado. Justo aquí tengo una capa donde toda mi ilustración está conjunta. Entonces, si nosotros seleccionamos todo, básicamente tenemos un caos y un problema muy grande, debido a que si queremos solo separar algún elemento, se nos va a hacer imposible, ya que todo está junto o todo está mezclado con lo otro. Y es por eso que no deben de tratar de trabajar los elementos en una sola capa. Es uno de los errores más comunes, es uno de los errores más clásicos, pero muy fáciles de solucionar. Otro error muy común y que puede ser en algunos casos crítico es el error de la escala, o como se le conoce, el error de grosor de línea. Esto se refiere a que si ustedes trabajan su line art en una sola capa mezclado con todos los elementos, para escalarlo va a ser imposible. Esto debido a que tenemos que expandir la ilustración. Permítanme enseñarles qué es lo que va a pasar. Yo aquí tengo una ilustración que está
sin expandir. Es decir, este es el trazo. Si yo la escalo, probablemente lo que va a pasar es esto. Como pueden ver en pantalla, mi ilustración básicamente pierde el grosor de línea en distintos elementos, y eso hace de que si nosotros tenemos que presentar el trabajo en escalas de diferentes dimensiones, básicamente tenemos que tomarnos retrabajo porque debemos ordenar todo para que esté preparado. Entonces, cuando tienes tu archivo totalmente armado y preparado, lo que simplemente debes hacer para solucionar este error que pasa en el 90% de los casos es apagar tu capa de superposiciones, seleccionar todo el line art y simplemente dar en objeto, expandir apariencia, otra vez seleccionado, objeto, expandir, y marquen la opción de relleno y trazo. Le daremos OK, y si ahora tratamos de expandir a escala nuestra ilustración, pasará lo siguiente que están viendo en pantalla, que es que la ilustración no pierde un tamaño, no pierde su dimensión y mantiene todas las propiedades principales tal como se hicieron al comienzo. Básicamente, con estos criterios y teniendo en cuenta estos dos errores que pasan muy frecuentemente, tienen la solución bastante simple, como les mencioné al comienzo, y todo está en el trabajo de capas. Todo se encuentra en saber ordenarse con las capas para que todo sea rápido, sencillo y bastante práctico. Para el dominio de trazo o línea, me gustaría enseñarles a cómo optimizar nuestro line art en nuestras ilustraciones para no caer en el exceso de nodos. Antes de continuar, quisiera invitarlos a visitar el Instagram de Nocturno Studio y Nocturno Academy. También pueden visitar mi Instagram personal, que estará apareciendo ahora mismo en pantalla. Ahora sí, continuemos. Ahora lo que veremos básicamente será el dominio de trazo. Esto es algo muy sencillo y lo único que debemos saber y entender de esto es cómo manejar la línea a nuestro favor para que nuestra ilustración, cuando esté terminada, el proceso de line art, es decir, la línea general, se vea bien trabajada, funcione. En algunos momentos, y de hecho, para saber si una ilustración está en buen camino, la línea es el apartado que te puede definir todo. No necesitamos colorear, no necesitamos sombrear para saber cuando una ilustración está bien trabajada. Cuando simplemente terminemos la línea, nosotros podemos ver y definir si realmente la expresión, el cuerpo o los elementos de ambiente están funcionando. Así que lo que quiero que entiendan es que siempre debemos procurar en nuestro trazo usar la menor cantidad de nodos posibles. Y esto se hace de una manera muy simple. Seleccionando la herramienta selección directa de su panel lateral izquierdo, pueden elegir su trazo y verán cuántos puntos o nodos tienen. Yo lo que hice aquí fue plantear un trazo de 2 nodos y en la última forma un trazo que tiene un exceso de nodos. Esto hace de que, primero, para manipularlo sea muy complicado y nos genere una forma bastante movida. Es decir, ya no sea un trazo realmente bien hecho y un trazo bastante sólido, sino que se sienta bastante tembloroso o un trazo bastante mal trabajado en general. En el segundo ejemplo hice básicamente una circunferencia de 4 nodos y una circunferencia de 8 nodos. Y aquí pasa el mismo ejemplo. Si tratamos de manipular la circunferencia, tendremos básicamente un caos por tal cantidad de exceso de nodos. Entonces, consideren mucho eso para trabajar sus ilustraciones. En mi último ejemplo trabajé una línea la cual tiene circunferencias o mini curvas. Esta se basa en 6 y el segundo ejemplo se basa en 10. Aquí de hecho en este tercer ejemplo pueden notar realmente una diferencia en cómo se siente la curvatura y que realmente no se ve tan natural. Y eso es lo que siempre deben buscar en su línea, que la línea se sienta lo más natural posible. Para este último tema del manejo de color, quisiera mostrarles cómo ampliar nuestros contrastes sin caer en las repeticiones o seguir reglas básicas de sombras y luces. Entonces lo que vamos a ver ahora es la última parte de todo este proceso de desarrollo de una ilustración vectorial, y de hecho es un poco de teoría lo que veríamos ahora, pero realmente va a ser bastante práctica y sencilla de entender. Lo que estamos por ver ahora es el manejo y aplicación de color. Entonces, comenzando con esto, básicamente lo que hay que entender es que normalmente la teoría
es que nuestra iluminación va a ser más clara que nuestro color base y nuestra sombra va a ser más oscura que nuestro color base. Si bien es cierto, es algo que funciona, realmente a su vez es algo que tal vez no nos permita dar el impacto que nosotros estamos deseando con nuestra ilustración o nuestro personaje al finalizarlo. A lo que me refiero con esto es que podemos encontrar formas en las cuales aplicando el color se desarrolle y logramos conseguir resultados que realmente hagan destacar nuestra ilustración o nuestro personaje, y es lo que vamos a entender justo ahora. Pero para eso tenemos que entender la teoría básica del color. El color se divide en 3 categorías, que son los colores primarios, el amarillo, azul y rojo, los colores secundarios, el naranja, verde y morado, y los terciarios, que son el ámbar, verde claro, turquesa, morado oscuro, fucsia y terminamos con el coral. Básicamente esta es la rueda cromática y es así como los colores se dividen. Ahora tenemos que entender también, para poder aplicarlos de manera correcta, que la forma de aplicar los colores se divide de igual manera en diferentes categorías, las cuales son los colores monocromáticos, los colores análogos, las tríadas, los complementarios, tenemos también los complementarios extendidos y finalmente tenemos las tetrada. En base a estas divisiones es como nosotros situacionalmente podemos elegir cuál es la mejor opción y cuál es el color que mejor nos beneficia para aplicarlo en nuestra ilustración. Entendiendo esto y obviamente practicándolo constantemente, podemos encontrar maneras en las cuales el color nos dé un mejor resultado y haga que realmente la ilustración destaque y se explote todo su potencial. Ahora lo que yo quiero mostrarles es básicamente cómo aplicando estos criterios y haciendo otro tipo de combinaciones de color podemos conseguir el mismo resultado que el ejemplo mostrado al inicio, pero que realmente destaque e impacte. Básicamente lo que podemos ver ahora son aplicaciones de color basadas en estas reglas de aplicaciones que les acabo de mencionar, y realmente, como podemos ver, el resultado es bastante impactante, es muy diferente y realmente llama mucho al ojo del espectador, que es lo que deberíamos buscar lograr en todas nuestras ilustraciones. Y esto que están viendo en pantalla lo pueden hacer ustedes de igual manera, como un método de práctica para empezar a buscar el dominio del color y saber cuándo es mejor usar cada tinta. Teniendo todo esto en cuenta, chicos, básicamente es como nosotros podemos proceder a aplicarlo en nuestra ilustración o en nuestro personaje. Repasando todo lo dicho anteriormente, pues empezaríamos con un line art, que es la línea. Luego veríamos las superposiciones, que son los elementos, formas o objetos que se van a situar por encima del line art y que lo necesitamos así, es decir, que no necesitamos que se esconda, y es por eso que, como estábamos hablando, se llaman superposiciones. El color base, que es el que nos da una guía para saber cuáles serán nuestras sombras y cuáles serán nuestras luces. Las respectivas sombras. Aquí ya podemos empezar a ver un poco de la teoría de color, como estábamos mencionando hace unos momentos, sobre saber qué color puede ser el más beneficioso para mi ilustración. Obviamente es muy situacional, pero todo parte de nuestro color base. En base al color inicial es el color que nos dirá cuáles deben ser nuestras sombras y de qué color deben ser nuestras luces. Y finalmente los elementos de fondo, es decir, el elemento que acompaña toda la ilustración para hacer que resalte y destaque aún más todavía. Dicho esto, chicos, es como nosotros procederíamos a trabajar una ilustración, y es la manera más fluida, rápida, en las cuales ustedes pueden lograr resultados bastante increíbles. Estos conceptos, que son los más básicos y necesarios para trabajar una ilustración básica, son los que, practicándolos constantemente, pueden hacer que los lleven a desarrollar una ilustración desde un nivel muy intermedio hasta algo muy avanzado. Eso sería todo lo que es referente a este pequeño proceso, y espero les sirva y lo apliquen pronto en sus futuros trabajos. Listo, esos serían los primeros pasos que yo recomendaría para la ilustración vectorial. Recuerden que aplicando estos pasos de manera constante, definitivamente podrán lograr subir su nivel. Todo depende de cuánto se reten ustedes en cada ilustración.
También me gustaría pedirles que dejen en los comentarios qué otros temas de ilustración vectorial les gustaría aprender para trabajarlos en un próximo video. Eso sería todo conmigo. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video.